En este segundo episodio vamos a hablar del papel de las listas de verificación, los manuales de emergencia y otras ayudas cognitivas en el manejo de una crisis en el quirófano. Como hoy en el chat estaban pidiendo una van premier, voy a comenzar esta película dándoles los avances que estuvimos hablando con el doctor Soto de lo que van a ser otro ciclo de charlas para el año que viene, todo dentro del marco de seguridad del paciente. Vamos a tener una charla sobre factores humanos y manejo de recursos en crisis. Y también vamos a tener otra charla del futuro de la seguridad del paciente. Para empezar esta charla vamos a empezar con un caso clínico de un hombre sano de mediana edad que se presentó para someterse a una cirugía maxilofacial. Este paciente requirió una intubación nasotraqueal para el procedimiento y después de la intubación, en la que el anestesiólogo colocó el tubo en la tráquea con una visualización directa, fue difícil de ventilar los pulmones. El equipo creyó que el motivo de la resistencia de las vías respiratorias era un broncoespasmo, con una fijación en este diagnóstico. El equipo no tuvo en cuenta las posibilidades de que el tubo se podría haber enroscado o doblado en la tráquea, ni otras causas de incapacidad para ventilar adecuadamente. El paciente falleció por anoxia. Perdón. Lo que ocurrió acá es lo que se llama un error de fijación, que es un tipo de sesgo cognitivo que podemos cometer cualquiera de nosotros durante un evento crítico, independientemente de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia como anestesiólogos. Esto es una conclusión del estudio de Fioratou, y para entenderlo tenemos que pensar que los errores cognitivos son como las ilusiones visuales. Esta que ven en pantalla es la típica ilusión en la que vemos que la línea de abajo es más larga que la de arriba. Y fíjense que tenemos mucha experiencia usando la visión. La usamos desde que nacemos y prácticamente todo el día hasta que nos acostamos. Sin embargo, el cerebro nos engaña creando estas ilusiones. Y aunque tengamos evidencia racional de nuestro error, porque podemos medir las líneas y darnos cuenta de que son distintas, de que son iguales, perdón, igualmente la seguimos viendo a la línea de abajo más larga. Es lo que llamamos, y que vimos en la charla anterior, la ceguera mental del error. El problema que tenemos muchas veces en los eventos críticos son la aparición de estos sesgos y estos errores. Y los eventos críticos son eventos infrecuentes, de manejo complejo porque requieren múltiples tareas, son de aparición súbita, requieren soluciones inmediatas y tienen un alto potencial de ocasionar morbo y mortalidad. Y sobre todo son situaciones estresantes. El problema es que en estos eventos críticos se producen errores que se han estudiado y enumerado utilizando la simulación. Estos errores se presentan con una incidencia similar en distintos centros y se relacionan fundamentalmente con lo que se denomina sobrecarga cognitiva, errores en la toma de decisiones e incumplimiento de las mejores prácticas. Y si bien la incidencia de eventos críticos es similar en distintos centros, lo que determina una diferencia en el resultado para el paciente es la capacidad de rescate que tiene el equipo. Y la pregunta es, ¿nos sirve o qué papel tienen las ayudas cognitivas en estos eventos críticos? Nos hacemos esa pregunta, ¿son útiles las ayudas cognitivas en los eventos críticos? La investigación en factores humanos nos dice que no solo son útiles usar ayudas cognitivas, sino que también es necesario usarlas. Y la respuesta es que nadie tiene 10.000 horas de experiencia en el manejo de eventos críticos como para ser un experto. Por un lado,
la evidencia que nos dice que son útiles proviene de, fundamentalmente, estudios basados en simulación, dado que por la casuística de estos eventos, que son raros, y la naturaleza de los mismos, no se puede realizar un estudio formal para este medio, para este fin. En este estudio se demostró que el uso de checklists disminuyó en más del 75% la omisión de espacios críticos. Los estudios de factor humano y la comprensión de conocimientos derivados de la neurociencia y la psicología cognitiva nos demuestran que las ayudas cognitivas también son necesarias. Y como anestesiólogos estamos acostumbrados a estudiar el cerebro, a monitorizar su función, la función del cerebro de nuestros pacientes, porque es el target de nuestras drogas anestésicas. Pero hoy vamos a estudiar cómo funciona nuestro cerebro durante los eventos críticos. Para ello vamos a necesitar saber algo de cómo ha evolucionado nuestro cerebro, vamos a tener que entender cómo funciona nuestro sistema operativo, que es lo que se llama la memoria de trabajo, y vamos a tener que entender cómo se desarrolla el proceso de toma de decisiones, que es tan importante a la hora de dirigir nuestra práctica clínica. Este último ítem lo vamos a ver más profundamente, la parte de toma de decisiones, cuando hablemos de el manejo de recursos en crisis. Desde la aparición del ser humano hace unos 3 millones de años, nuestra especie ha evolucionado y ahora somos todos Homo sapiens sapiens, que se puede traducir como hombre que sabe, lo cual es un error porque todo hombre casado sabe que su mujer sabe más. Pero bueno, si yo les preguntara, ¿para qué sirve el sistema nervioso central de nuestra especie? Ustedes probablemente me dirían que sirve para razonar, para simbolizar, para hablar. Y eso, evolutivamente, y ahora hablando en serio, eso es un error, porque esto son los medios del sistema nervioso central, no los objetivos. En realidad, los objetivos del sistema nervioso central son tener éxito en la supervivencia, tener éxito reproductivo, y por último, y este lo tenemos las nenas nada más, no los nenes, tener éxito en la supervivencia de mis hijos. Lo que tenemos que saber es que el sistema nervioso ha conservado en su interior todos aquellos circuitos que le han dado éxito en la supervivencia, en la reproducción, a todas las especies que lo han precedido. Por eso tenemos un sistema nervioso más antiguo, que conservamos de nuestros antecesores reptiles y primeros mamíferos, llamado el cerebro instintivo emocional, o sistema reptiliano por un lado, con el tronco encefálico y el hipotálamo, que cumple los objetivos de supervivencia al mantener la homeostasis, y el sistema límbico, que involucra los núcleos de la base y un sistema cortical muy primitivo, que nos provee de las emociones, cuya función es actuar como baterías energéticas que nos van a permitir relacionarlos con el entorno y conseguir esos 3 objetivos que vimos antes. Ejemplos de las emociones pueden ser el miedo, la agresividad. Y por otro lado, tenemos la parte más nueva, o cerebro racional, que es lo que se llama la corteza prefrontal. También lo podemos llamar el lujo evolutivo de los primates, porque es la parte más grande y más costosa, energéticamente hablando. Desde el punto de vista funcional, la corteza prefrontal es el poder ejecutivo de nuestro cerebro, porque es quien regula nuestros pensamientos, acciones y emociones a través de extensas conexiones que tienen con otras partes del cerebro, incluyendo las proyecciones a cortezas asociativas que regulan la percepción y conexiones con ganglios de la base, cerebelo, sistema límbico, para regular todas las respuestas motoras, cognitivas y emocionales. Esta regulación sobre el sistema emocional es bilateral, pero asimétrica. Es decir, tiene 2 brazos. El brazo descendente, que se llama top-down regulation, es raquítico, comparado con el ascendente, que es poderoso,
Y este brazo raquítico es el que ponemos a ejercitar cuando vamos a hacer terapia al psicólogo, y el psicólogo nos dice, controla tus emociones, controla tus emociones. Y por eso las terapias duran años y años, porque no tiene músculo ese brazo raquítico. Bien, nuestro cerebro está perfectamente adaptado al paleolítico. Y uno piensa, bueno, pero hace tantos años que estamos acá, el género Homo apareció hace 3 millones de años, el Homo sapiens sapiens hace 100.000 años, ¿no podríamos haber evolucionado? Y la respuesta es que no, los cambios evolutivos son dolorosamente lentos. Y si tenemos en cuenta que en el paleolítico era difícil conseguir la energía y que nuestro cerebro por eso se tornó ahorrador, vemos que el cerebro instintivo emocional se adaptó a este medio y consiguió funcionar de la manera más eficiente, requiriendo un menor consumo energético para lograr los objetivos. Entonces, si la espada de Darth Vader, nuestro cerebro antiguo, consume poco como una luz LED, la espada de Luke va a consumir como una vela de una estufa a cuarzo. El cerebro no se adaptó a tener estos supermercados abiertos las 24 horas, 7 días a la semana. Entonces sigue dando preponderancia a las funciones del sistema que menos consumen. Una cuestión importante para ver la importancia de la evolución es la respuesta del estrés. Una de las estructuras más importantes de este sistema de nuestro cerebro inferior, o sistema límbico emocional, es la amígdala, que por su forma de almendra tiene este nombre. Y la amígdala es un depósito de memoria emocional que se encarga de evaluar los estímulos que vienen del medio, los compara con la memoria que tiene en su depósito y define si ese estímulo es estresante o no para desencadenar la respuesta de estrés que todos leímos en los libros de fisiología, que era una respuesta adaptativa que mejoraba la supervivencia. Los problemas evolutivos con esta respuesta de la amígdala son que la amígdala, por un lado, es inconsciente. Por más que le hablemos y le digamos, no te estreses, no nos va a escuchar. Y esa respuesta es dicotómica, es decir, para la amígdala un estímulo ¿es estresante o no es estresante? Tiene respuestas de tipo blanco o negro. Y esa respuesta del estrés, y es por eso que el estrés hoy nos enferma, está adaptada a los estímulos del paleolítico. Pensemos, en el paleolítico no había suegras, no había contadores, no había políticos. ¿Cuál era el estrés? Y bueno, te perseguía un tigre. El estrés duraba poquito. O te comía el tigre o te subías a un árbol. 10 minutos de hipertensión, hiperglucemia, impotencia sexual, incontinencia para correr y no tener que parar a comer, defecar o fornicar, está bueno, ¿no? Está muy bueno. El tema es que en la actualidad, y siendo argentino, ser hipertenso, diabético, constipado, impotente, los 365 días del año no está tan bueno. Capaz a los australianos no se le va mejor, pero acá en Argentina el estrés nos mata. Bien. Uy, perdón, me salté una... Como resumen, ¿qué tenemos que recordar? Que el sistema nervioso ha conservado en su interior todos aquellos circuitos que son eficientes para lograr sus objetivos. Y que ante una amenaza, el cerebro instintivo emocional va a desencadenar la respuesta de estrés. El otro tema que tenemos que hablar, o concepto que tenemos que conocer, es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo, que es una de las funciones ejecutivas, esa que se localizan en el córtex prefrontal, es un depósito de memoria de corto plazo. Pero no hay que confundir con la memoria de corto plazo, que es otra cosa. La memoria de trabajo es un depósito activo de información, que a su vez actúa como un filtro de la información relevante y también me permite recuperar información que tengo almacenada en la memoria de largo plazo. Manipular esa información combinando datos nuevos que voy procesando con datos que tengo almacenados en la memoria de largo plazo. Para demostrar cómo
este concepto, vamos a hacer un pequeño ejercicio que es una simple multiplicación. Cuando tenemos que hacer esta multiplicación, lo que hacemos es decir, bueno, 4 por 3 es 12, y ese 12, ese dato lo busco en la memoria de largo plazo, porque tengo las tablas ahí almacenadas. Entonces digo, 4 por 3, 12, me llevo 1, ese 1, ¿dónde lo almaceno? En la memoria de trabajo. 4 por 4, 16, más 1 que me había llevado, 17. De esa manera opera la memoria de trabajo. Por eso también es más fácil entender el concepto como memoria operativa. Pero a su vez, la memoria de trabajo es un procesador. Y como procesador tiene estas funciones. Procesa información auditiva, procesa información visoespacial, regula la atención a través del sistema atencional superior y también tiene un mecanismo que se llama buffer episódico, que es esto que nos permitía recuperar la información de la memoria de largo plazo cuando la necesitamos. Las limitaciones de la memoria de trabajo, y que esto es muy importante, es que la memoria de trabajo tiene poca capacidad, es decir, es chiquita, porque puede almacenar nada más que 7 datos más menos 5, digamos, y además es de duración muy pequeña, es muy cortita, parecen los enanitos, ¿no? Y esto es una combinación terrible en una crisis, porque en una crisis necesitamos realizar muchas tareas, manipular mucha información, y esas tareas no solamente son tareas mentales, sino también tareas físicas. Y por otro lado, otra limitación de la memoria de trabajo es que la memoria de trabajo, como es una función de ese cerebro nuevo, del córtex prefrontal, que consume mucha energía, se agota con el transcurso del día. A la mañana, si dormimos bien y desayunamos bien, que no siempre lo hacemos, tenemos mucha memoria de trabajo. Pero a la noche, a esta hora, ustedes no tienen nada, ni una microglía de memoria de trabajo, por lo que yo me quedo tranquila que nada de lo que diga hoy va a ser recordado. Pero bueno, la fatiga, el hambre disminuyen la performance de la memoria de trabajo. Este concepto, que dijimos que era uno de los principales errores que se veían en los eventos críticos, del de sobrecarga cognitiva, para explicarlo, también vamos a hacer un ejercicio, pero acá van a tener que hacerlo ustedes, y alguno que active el micrófono, Gaby o Germán, me va a ir contestando si ya lo van haciendo. Tienen que pensar en un número de celular que recuerden perfectamente bien. ¿Listo? Sí. Bien. Ahora van a pensarlo para ustedes, pero lo van a decir de atrás para adelante. Les voy a meter tiempo, así nos estresamos un poquito. ¿Listo? Sí. Bien. Ahora lo van a decir de atrás para adelante, pero al último número le van a sumar 1, al anteúltimo le van a sumar 2, al antepenúltimo le van a sumar 3, y así hasta terminar. ¿Sí? Bueno, yo les meto presión. Voy a hacer como hacía mi señor Betty en cuarto grado. Vamos, 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 que los del otro grado ya lo hicieron. Vamos, vamos, que mi abuelita con gripe lo hace más rápido. Vamos, vamos. ¿Y? ¿Terminaron? Sí. ¿Pudiste? No. ¿Todos los números? No. Casi, casi. Bueno, en realidad esto es una operación que el 1% de la población nada más lo puede hacer, y con mucho entrenamiento. Y eso que sintieron mientras que se le estaba fritando el cerebro mientras intentaban hacerlo, es la sobrecarga de la memoria de trabajo. Bien. ¿Cuál es el problema con la sobrecarga de la memoria de trabajo? Como dijimos, que la memoria de trabajo es limitada, chiquita, cortita, consume mucha energía, y que además esa energía debe compartirla con
las otras funciones ejecutivas que están ahí en la corteza prefrontal, cuando la demanda de energía supera su capacidad, cuando la demanda de tareas supera su capacidad o cuando tenemos poca energía, ocurre la sobrecarga de la memoria de trabajo, ¿eh? Y este sistema operativo empieza a funcionar lento. Bien. ¿Cuáles son los efectos del estrés en la memoria del trabajo? Por un lado, tenemos restricciones en la recuperación. Ese fenómeno de recuperación de información de la memoria de largo plazo se hace más lento y requiere mayor esfuerzo. Y por otro lado, perdemos el efecto del filtro. Entonces, no podemos controlar a qué le prestamos atención y nos distraemos más. Y eso también dificulta manipular la información en nuestra memoria de trabajo. Se asemeja muchas veces a lo que, ese problema para recuperar, a lo que es tener algo en la punta de la lengua y que no sale. El concepto que ustedes deben conocer, porque han hecho algún curso de manejo de recursos en crisis o han leído algo, es que el líder no debería involucrarse en las tareas físicas. También está relacionado con esto de la sobrecarga cognitiva. ¿Por qué? Porque las acciones físicas distraen la atención del líder y reducen el recurso de la memoria de trabajo para realizar otras tareas mentales. Dos palabras nada más de cómo es el proceso de pensamiento, porque lo vamos a hablar bien cuando hablemos de manejo de recursos en crisis. Hay dos sistemas de pensamiento. Uno es rápido, intuitivo, que está más relacionado con este cerebro inferior, que es el de Darth Vader, y otro, el tipo 2, es más lento y racional, que está relacionado con cómo funciona nuestro cerebro superior o el de Luke Skywalker. Lo que tenemos que saber es que el sistema rápido utiliza habitualmente, para ser tan rápido, atajos para tomar decisiones, y esos atajos se llaman heurísticas. ¿Cuál es el problema? Que aunque las heurísticas suelen ser eficaces para encontrar soluciones razonables a menor esfuerzo, es posible que no siempre conduzcan a situaciones óptimas y se pueden aplicar incorrectamente o engañarnos, y ahí es cuando aparece un error o un sesgo cognitivo. En eventos críticos aparecen más frecuentemente esos errores cognitivos o sesgos cognitivos cuando confiamos demasiado en el proceso de pensamiento de tipo 1, ese rápido e intuitivo, y no hacemos que el proceso de pensamiento tipo 2 lo vaya a controlar. Y por eso, aunque no creamos que estamos equivocados, terminamos cometiendo un error. Lo que pasó en nuestro en el primer caso clínico era que utilizamos, el equipo que resolvió el caso, utilizó una heurística de anclaje. ¿Qué es un ancla? Un ancla es cualquier evento o dato previo a tomar una decisión que influye en esa toma de decisiones. Para que lo entiendas, es el efecto del descuento. Si alguien nos dice que algo tiene un 50% de descuento y después nos dicen el precio, ese precio nos va a parecer barato porque nos quedamos anclados y nos enfocamos en la primera información que tuvimos, y era que es un 50% de descuento, un 50% más barato. Entonces nos parece barato. Cuando eso no es cierto y nos quieren cobrar un kilo de pan como un kilo de oro, aunque nos digan que está un 50% de descuento, esa heurística, ese atajo se transforma en un error de fijación. Entonces, ese error de fijación es un sesgo cognitivo que describe la tendencia humana a confiar demasiado en ese procesamiento de tipo 1, y también se lo conoce como el efecto del enfoque o de visión túnel, porque al enfocarnos en ese primer problema o primer diagnóstico, perdemos la percepción del panorama completo. Por ejemplo, si nos enfocamos en el mal funcionamiento de una bomba y nos quedamos enfocados ahí, dejamos de ver el monitor y vemos que los registros vitales se están deteriorando.
Y el error de fijación se puede definir como un error de 3 tipos. De esto y solo esto, cuando no considero otro diagnóstico, como les pasó al equipo que resolvió el caso clínico. El error de todo menos esto, cuando descarto, porque por primera impresión no me parece que sea ese diagnóstico y lo descarto, y empiezo a buscar cualquier otra cosa. Y el de todo está bien, cuando en realidad, por tener deteriorada mi atención, no me doy cuenta de que está ocurriendo un problema. Bien. Los manuales de emergencia, como dijimos, son útiles y deberían ser utilizados en todos los eventos críticos. Pero, además de estar accesibles, el modo en que usamos los manuales de emergencia es crucial para determinar que sea efectivo. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuándo deberíamos usar un manual de emergencia? La respuesta lógica sería durante un evento crítico. Pero además, los manuales de emergencia tienen que usarse antes del evento y posterior al evento. Y tanto el uso pre como el uso post aumentan significativamente la probabilidad de uso y la efectividad del uso durante el evento. Vamos a ver durante el evento cómo se utilizan o por qué, en qué tipo de eventos lo tenemos que utilizar. Tenemos que usarlo en eventos críticos que son complejos, eso que requieren muchas tareas o muchas cuestiones a memorizar. En los eventos que son raros, porque no tenemos tan fresca esa información. Y en los eventos que son refractarios al tratamiento común. Por ejemplo, una hipotensión que no responde a los tratamientos que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque los manuales de emergencia en esos casos nos brindan información que es difícil de recuperar, nos brindan dosis que son difíciles de calcular porque tenemos ocupada la memoria de trabajo, y también nos brindan cuáles son las mejores prácticas para que no cometamos ningún error y le brindemos la mejor atención al paciente. Por otro lado, al ofrecernos pensar en diagnósticos diferenciales o pensar en tratamientos alternativos, nos rescatan de esos errores o sesgos cognitivos que habíamos mencionado. Lo importante es que para usarlo durante el evento crítico se requiere, por supuesto, que práctica y entrenamiento. Hay 2 momentos antes de que ocurra un evento que deberíamos usar los manuales de emergencia. Uno es a nivel individual, cuando estamos solos, leyéndolo como un repaso de un recurso educativo y pensar, ¿qué pasaría si a mi paciente le pasa tal cosa? E ir a leer el manual, esa situación que imaginamos. Y la otra es en equipo. Y el momento para usar el manual de emergencia previo a un evento en equipo es el momento del time out. Por ejemplo, si cuando hacemos el time out y le preguntamos al cirujano por los eventos críticos y nos dice que se espera un sangrado mayor a 2 litros, leemos las ayudas cognitivas de una hemorragia masiva y vamos chequeando si tomamos todas las precauciones del caso y si sabemos cómo deberíamos actuar en el caso de que se presente. Post-evento también hay que usarlo en forma individual o en forma del equipo, y haciendo lo que haríamos en una simulación, preguntando qué se hizo bien, qué se pudo haber hecho mejor y qué haríamos distinto la próxima vez. De esta manera, el contenido de los manuales de emergencia es reforzado, nos permite recordar que tenemos que usar los manuales de emergencia cuando es necesario y permite además estar familiarizado con el formato del manual de emergencia para encontrar la información rápidamente. Los manuales de emergencia, como vimos, son muy útiles y necesarios usar en un evento crítico, pero ¿deberíamos dirigirnos inmediatamente a un manual de emergencia? Y la respuesta es no. Primero hay que pedir ayuda, después hay que realizar las acciones que son críticas, y cuando esté la ayuda,
recordar de ir a buscar el manual de emergencia. En resumen, los manuales de emergencia nos van a dar la información que es de difícil recuperación, dosis que son difíciles de calcular y las mejores prácticas. Es decir, nos van a ayudar con todo lo que tiene que ver con nuestra memoria de trabajo, que está alterada en la situación de estrés, y además nos van a ayudar a pensar en soluciones y diagnósticos alternativos para no cometer errores de procesamiento o errores cognitivos. Ahora, ¿cuándo no deberían usarse los manuales de emergencia? No deben usarse antes de realizar las acciones críticas inmediatas. No deberían usarse antes de realizar esas acciones clínicas que son vitales. No deberían usarse como un reemplazo a estar apropiadamente entrenados. Tampoco deberían usarse en lugar de pedir ayuda. No debería usarse seleccionando la ayuda cognitiva equivocada, por lo tanto, no deberían usarse como un reemplazo de nuestro juicio diagnóstico. Y no deberían usarse si distraen al líder. Ahora bien, este estudio que se hizo en la Universidad de Stanford nos dice que hay 7 pasos para lograr la implementación exitosa de los manuales de emergencia en nuestros quirófanos. Cada vez que se cumple un paso, cada paso cumplido, se relaciona con un 50% más de probabilidades de implementación exitosa. Fíjense, nosotros estamos empezando en el paso 1, que es la presentación en las reuniones científicas. Y lo otro que dice este estudio, la otra conclusión, es que implementar un manual de emergencia o las ayudas cognitivas de emergencia implican un cambio cultural, un cambio en la cultura de seguridad. Esta frase, que es una de las conclusiones de la Declaración de Helsinki para la seguridad del paciente en anestesia, dice que la anestesiología, por su desarrollo histórico, su posición estrategia, es una especialidad clave y debería liderar el cambio en la cultura de seguridad. Y también este autor Moore, en un artículo muy interesante que se llama Crossing the Chance, dice cómo serían los pasos para generar un cambio en la cultura de seguridad. Pero para que a ustedes les resulte un poquito más educativo, lo que vamos a hacer es vamos a ver un video en el que vamos a ver que ser líder implica tener coraje para sobresalir y ser ridiculizado. Implementar algo nuevo, en este caso el uso de manuales de emergencia o de checklist, podría generar que nos miren y nos tomen por ridículos. La clave es que mostremos que es fácil de hacer y seguir. Y acá fíjense cómo llega el primer seguidor, el líder lo recibe como un igual, y el primer seguidor muestra públicamente cómo hay que seguir al líder. Ya no está el líder solo, ahora son 2, son ellos. El primer seguidor también debe ser valiente, porque debe enfrentar el ridículo, él debe enseñar cómo seguir. Pero el primer seguidor es una forma subestimada de liderazgo, porque el primer seguidor es el que transforma a un loco en un líder. Ahí llega el segundo seguidor, y este es el punto de inflexión. Es la prueba de que el primero lo ha hecho bien. Ahora no es un loco, ni son 2 locos, es una multitud. El movimiento debe ser público, es decir, todos deben ver lo que están haciendo, y el público no debe ver solo al líder, debe ver a los seguidores, porque los nuevos seguidores le van a copiar a los seguidores, no al líder. Ahora llegan 2 más 3, inmediatamente hemos conseguido el impulso. Este es el momento crucial, ya tenemos un movimiento de cambio. A medida que se unen más personas, va desapareciendo el riesgo, y ahora todos pueden unirse porque no van a destacar, no van a parecer ridículos, y van a formar parte del grupo de moda. En el próximo minuto vemos cómo el resto se une, porque ahora el que va a ser ridiculizado es el que no se une. Y así es cómo se implementa un cambio. Si queremos implementar el uso de checklist y manuales de emergencia, tendremos que ser un poco como el chico que baila solo, recordando que es muy importante tratar al primer seguidor como si fueran iguales. Es decir, debemos incluir a todos en las capacitaciones y entrenamiento,
para que sea público y que sea fácil seguirnos. Ya vimos cuál es la importancia del primer seguidor, él es el que ha transformado a un loco en un líder, no hay un movimiento sin el primer seguidor. Y si bien nos dicen que todos deberíamos ser líderes, eso no sería eficaz. La mejor manera de crear un movimiento que logre un cambio es ser un seguidor valiente, enseñando a los demás cómo seguir, mostrando que ese loco está haciendo algo fantástico, por lo que vale la pena levantarse y unirse. Y la pregunta es si ustedes van a ser el loco o el loco que sigue al loco en esto que estamos empezando a hacer, que es lograr la implementación de los checklists y los manuales de emergencia en el quirófano. Eso es todo por ahora, chicos. Bueno, por favor refrescanos eso del aplanamiento de las jerarquías, que hablaste por ahí, nos pasó así, y ahí dije, acá hay que poner el freno de mano. El aplanamiento de las jerarquías, en general eso se explica mejor cuando hablamos de lo que es el manejo de recursos en crisis por el manejo del equipo, de lo que es el trabajo en equipo. ¿De qué nos sirve el aplanamiento de jerarquías? Primero, que hace que sea más fácil seguirnos, que es lo que habíamos visto en el video. Y por otro lado, hace que sea más fácil que si alguien observa que estamos cometiendo algún tipo de error, tenga la libertad de comentarlo y hacérnoslo notar. Esa sería, digamos, la importancia del aplanamiento de las jerarquías. Pero para más información vamos a hablarlo en la próxima, en la próxima charla de manejo de recursos en crisis. Uf, nos dejás ahí. Sí, bueno, está bien, perdonada. O por otro lado, recordarnos un poquito la importancia del concepto de cabina estéril. Bien, habíamos hablado de la cabina estéril, que, bueno, al igual que pasa en anestesia, cuando se implementó la cabina estéril, que fue en 1981, todavía, luego de eso, siguieron ocurriendo accidentes por no cumplir esa disposición, que es que en los momentos de mayor carga cognitiva, como sería el despegue y el aterrizaje, cuando estamos por debajo de los 10.000 pies de altura, en esos momentos hay que tratar de disminuir al máximo la carga cognitiva que se llama extraña, es la que distracciones que no contribuyen a enfocarnos en las tareas que estamos realizando en ese momento. Es difícil implementar si no lo vamos practicando y no tomamos conciencia de cómo esas distracciones afectan al funcionamiento de nuestro cerebro. Por eso me basé en esta charla en tratar de explicar que esas distracciones nos afectan, está estudiado, que está comprobado, que hay una base científica, una base que tiene una base anatómica, evolutiva, histórica, psicológica, que explica que no podemos funcionar con multitasking, digamos. Entonces, es muy importante en esos momentos que habíamos dicho que son la inducción, donde hay alta carga cognitiva, la educción y los momentos de, bueno, por supuesto, los eventos críticos y los momentos de preparación de medicación o de bombas de difusión, hay que implementar el concepto de cabina estéril y no disminuir al máximo las distracciones. Bien, brillante. El manual de emergencias, que lo tenemos en el cajón de abajo de todas las mesas de anestesia, ¿lo tenemos que repasar frecuentemente, Meli? Bien, eso es lo que habíamos dicho. Pensé primero que me iban a preguntar qué manual de emergencia usar. Y la verdad es que no hay una respuesta muy
muy adecuada a cuál manual. Lo que sí se sabe es que no hay que gastar esfuerzos en hacer un manual nuevo. Hay muchos manuales que están muy bien hechos. Nosotros tenemos el Censar, está el de Stanford. Tienen pequeñas diferencias en su configuración, pero lo importante es, primero, que esté visible y no guardado en el cajón. Segundo, que estemos familiarizados con el formato para poder acceder a su uso más rápidamente. Y tercero, que estemos entrenados también en cómo utilizarlo, porque, bueno, es algo nuevo y si en el momento de crisis el cerebro que va a usar lo viejo, lo que ya conoce y lo que requiere menor energía. Entonces, si el manual de emergencia es algo nuevo y nos cuesta usarlo, no lo vamos a usar. Bien, 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 Por bien. eso el tema de repasarlo solo, como si fuese un libro de estudio, no te digo todas las noches, pero leerlo. Estamos sentados en el quirófano, estamos esperando entre anestesia y anestesia, leemos un capítulo, y la otra manera dijimos en el time out, cuando preveemos que vamos a tener una intubación dificultosa y repasamos el manual, repasamos las ayudas cognitivas que deberíamos hacer, o una hemorragia masiva, esas cuestiones. Perfecto, perfecto. Por otro lado, por suerte nos están acompañando en el día de hoy el jefe del quirófano central y varios instrumentadores. ¿Tenés algún mensaje para dejarle a ellos? Bien, que ellos tienen que ser los locos, en realidad los líderes que nos transformen a nosotros en líderes, en los primeros seguidores que nos transformen a nosotros en líderes. Ellos deben ayudarnos a lograr este cambio. Lo fundamental es el trabajo en equipo. Hay un estudio y hay una manera de cómo mejorar el trabajo en equipo, pero lo más importante es tener ganas de saber cómo mejorar el trabajo en equipo. Yo sinceramente creo que si están participando en estos encuentros que nosotros proponemos es porque hay ganas, y eso es el primer paso. Y acá no solamente asegura que se cumplan el resto de los pasos, sino que asegura que se cumplan el resto de los pasos con grandes probabilidades. Y a los cirujanos, Meli, ¿qué mensaje le daríamos? Lo mismo, que es normal que al principio vean como ridículo algún tipo de cambio, es lo que se llama resistencia al cambio, pero que en vez de sentarse y mirarnos como unos ridículos, nos sigan, se involucren, y que esto es un equipo. Si nosotros, la implementación de un manual de emergencia, el objetivo final es tener el mejor resultado para el paciente que es de ellos, el paciente que es nuestro. Eso sería el mensaje. El trabajo en equipo es lo que nos va a permitir en realidad lograr esto. Sí, los mejores resultados para los pacientes en general. Que es por eso que estamos reunidos acá, para mejorar la atención y la seguridad de nuestros pacientes. Un mensaje a la institución. Un mensaje a la institución. No, creo que es una institución que brinda muchas oportunidades para que nos animemos a ser locos. Eso es muy bueno. No trabajo en muchas instituciones, pero creo que es algo para destacar de la nuestra. Y bueno, que su rol, aparte de brindar las condiciones para no sentirnos tan locos, es además acompañarnos. Es mantener la música para que sigamos bailando, es no meter trabas para que el resto se una, y el objetivo de la institución es lo mismo. La calidad de la atención, que por ahí es lo que una institución busca, se basa fundamentalmente en brindar seguridad a los pacientes.
no es un concepto que sea equivocado, sino que es un concepto que va de la mano. Entonces, ese sería el mensaje.